Y bueno, las personas que escribieron aprendizaje de máquina y la... Deme un segundo para leérselo específicamente. Aprendizaje de máquina y la aplicación de la inteligencia artificial. Favor, me escriben a info@b4aconsulting.com. Son 3 premios, los 3 primeros que escribieron. Joel, perfecto. Elvira, perfecto. Bueno, Elvira está en Canadá, pero ahora que regresa a Panamá tiene su base. Eduardo, sí, antes de que tuvieras el problema con el audio, te había indicado que por favor si nos podías compartir las iniciativas. Sí, claro, por supuesto. Había mencionado que Comunidad Hoyo no solo está haciendo actividades de visibilización, sino que tenemos programas de impacto. Los 2 programas que tenemos son líderes programadores para jóvenes de entre 16 y 23 años. Lo estamos haciendo con el apoyo de Senacity, el gobierno nacional. Hicimos una convocatoria para 300 jóvenes y tuvimos más de 400 aplicaciones. Ese programa ya empezó y está en funcionamiento. Y el segundo programa de impacto que tenemos es analista de SOC, que ya hicimos la primera edición que tú mostraste unos testimonios y ahora ya iniciamos la segunda edición que tiene 220 personas participando de varios países de Latinoamérica y estoy seguro que en esta sesión hay varios de los estudiantes participando. Esas son las 2 actividades que estamos desarrollando y espero que puedan seguir participando en ella. ¿Tienes alguna otra consulta antes que le demos paso al doctor Víctor López? Sí, no, solamente era que nos compartieras si esas iniciativas van a continuar el próximo año. Sí, por supuesto. La idea de nosotros es que estos sean programas sostenibles en el tiempo, que cada vez se hagan y que más personas, más panameños tengan acceso a eso, porque todos tenemos talento, lo que nos faltan son oportunidades. En Comunidad Hoy estamos creando esas oportunidades. Y en nuestros espacios de aprendizaje tratamos de que todo sea un aprendizaje social y a la vez divertido. Excelente, gracias Eduardo. Oye, por cierto, María Zaria, con mucho gusto, te guardamos tu vaso, escríbeme a info@b4aconsulting.com y cuando estés en Panamá te lo hacemos llegar. Listo, Eduardo, entonces te cedo la palabra para que por favor nos presentes al invitado de esta noche, de esta charla magistral. Bueno, hoy tengo el placer de tener al profesor Víctor López con nosotros. Profesor, puede encender su cámara. Bueno, aquí estamos. Bueno, una de las cosas que hay que destacar del profesor Víctor, que es uno de los, no sé si es el único panameño con un grado de doctorado en inteligencia artificial. ¿Me confirma, prof? No, ya hay otras personas. De hecho, yo todavía estoy trabajando en eso. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la gran ventaja es que con las becas de Senacity y otras, hay una comunidad y eso es importante, porque si no, no tienes con quién hablar. Pero ya tenemos varios doctores en inteligencia artificial en Panamá. Sí, como no, lo tenemos en Chiriquí, en Santiago. De hecho, acá en Panamá tenemos al menos 3 en la Facultad de Sistemas y al menos 4 en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, porque porque inteligencia artificial es multidisciplinaria, entonces no se restringe exclusivamente a un ámbito de alguien que haya tomado informática, porque se puede aplicar a muchas cosas. Y en el caso de Chiriquí, son 3 profesores que han estudiado esa disciplina en diferentes formas, por supuesto. Unos orientados a robótica, otros orientados a la parte de sistemas agentes, otros a redes neuronales. O sea, es un buffet
para escoger. Y tengo una curiosidad, ¿ok? Tengo un doctorado en inteligencia artificial. ¿Dónde trabajo? Ahora mismo, en cualquier parte del mundo, y desde tu casa si quieres, sobre todo, y en diferentes cosas a la vez. Pueden ser diferentes temáticas dependiendo de lo más importante. Ahora bien, hay que hacer una distinción. El caso de los doctorados como grado académico están orientados para que la persona, si son doctorados orientados a la parte científica, filosofía, ¿no? Filosofía de la ciencia, es para hacer investigación en lo que se llama investigación aplicada o investigación básica. Eso sería, por ejemplo, voy a inventar el nuevo algoritmo de atravesar árboles y no hay otro, entonces yo lo invento. Y no necesariamente la aplicación de las herramientas específicas. Entonces, el doctorado está orientado hacia eso. Sin embargo, considerando la acometida que se tiene de la aplicación de deep learning, de machine learning y todo esto, puede darse el hecho de que se requiera la parte de formulación matemática, algorítmica, el análisis de las estrategias, los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial y no solamente el escoger el mejor paquete o la mejor librería, porque hasta dentro de la librería hay mejores cosas unas para otras, pero también hay explicaciones del por qué quizás ninguna funciona, porque se sale completamente del alcance del problema, o es un problema totalmente novedoso y entonces tú terminas creando tu propia librería con los algoritmos. Entonces, si Panamá hace un esfuerzo en lo que se llama la generación del conocimiento, que no es solamente aplicar, sino generar nuevo conocimiento, que eso es investigación aplicada, los países desarrollados y algunos países en vías de desarrollo de la región, sobre todo en el sur, Brasil, Chile, Argentina, ahora más Chile y Brasil, producen nuevos algoritmos y nuevas herramientas. Entonces el resto las consume, ¿verdad? Perfecto, profe. Ya estamos en la hora de iniciar su presentación. Ahí tiene la pantalla compartida. En la parte de abajo de la pantalla hay un botón de Next. Solo hace clic y va a poder ir avanzando su presentación. La mejor de la suerte y estamos a la hora. Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, en estas 7 horas en las que vamos a estar compartiendo con ustedes, pero que va a ser solamente 45 minutos y vamos a acelerarlo, primero que todo agradezco esta gran invitación y este honor que me hacen de poder compartir con ustedes lo poco o lo mucho que he podido acumular a través de estos años, que hubiese deseado que fuera más, pero que en realidad tiene que ser un esfuerzo centrado en el humano. Por eso dice human-centric al final del título, porque ha sido un camino, ¿verdad? Y los seres humanos estamos interactuando con máquinas desde los primeros tiempos en que la tecnología se inventó por ser piedra y palo para poder prender fuego o hacer algo. Entonces, tecnología tiene muchas acepciones. Ahora, yo quiero ser bien concreto, que yo tengo más preguntas que respuestas. Y eso es importante para mí, porque siendo investigador, si no tengo preguntas, significa que ya no tengo más nada que hacer. Y así que, pero no solamente el estar en las torres de marfil de lo que se llaman las universidades, se le dice a veces a las universidades, ¿no? De que uno se mete allá en su torre y como que no toca lo mundano de la aplicación, ¿no? Hay que ir a la parte pragmática y tiene que ser una alianza academia, empresa privada con investigación aplicada de por medio, buscando siempre un rédito para generar valor y poner productos ready to market en una cadena de investigación y desarrollo. Así que yo soy un simple estudiante permanente y perdonen si soy maestro irreverente, quizás diré cosas que a algunos no les gustará y estoy de acuerdo, cada uno tiene su opinión y creo que en el debate de ideas de una manera respetuosa se puede. Así que más que nada esta presentación es una co-creación, una creación colectiva que plausiblemente será mejor que si yo solamente lo hiciera. Ahora, tengo que darle los créditos, ¿no? Gracias al equipo de trabajo, porque ahora los voy a presentar, que me han apoyado en todo esto, los proyectos de investigación y extensión que se han dado en estos 37 años, nunca te hubiera tenido la idea. A Google, no porque me haya dado nada, sino porque es bueno para buscar referencias, si uno sabe cómo hacerlo a través de Google Scholar y todas las otras herramientas, y a los colegas de alrededor del mundo con que me comunico y que me honran con su amistad. También tengo que darle gracias al COVID.
o mejor dicho, al SARS-CoV-2, porque si no hubiera sido por él, no hubiera pasado 2 años prácticamente encerrado retomando este tema que yo en algún momento pensé que lo daba por perdido porque hay muchas razones para pensarlo y lo podemos decir, lo podemos discutir después. Ahora bien, este es un equipo de trabajo para esta presentación que estamos interactuando en un trabajo de graduación que va a tener que ver su trabajo de graduación con los estudiantes en ética e inteligencia artificial. Eso es lo que aspiramos, lo veremos, todavía estamos madurando ideas. Y tenemos a la ingeniera y magíster Elvira Meléndez, que es también colaboradora y que recientemente ha viajado a Canadá para hacer su doctorado, ¿verdad? Justamente en el área de ciencia de los datos y ese tipo de cosas. Entonces nos mantenemos en contacto. Y esta presentación responde a diálogos que hemos tenido a través del tiempo y algunas recientemente, ayer, hoy, para ponernos de acuerdo en nuestros puntos de vista. Como esto es centrado en el humano, yo quiero arrancar con la persona humana, porque para que haya inteligencia artificial, primero tiene que haber inteligencia natural. Si solamente nos centramos en la inteligencia artificial, estamos en problemas, porque realmente no es sostenible en el tiempo, no por lo menos ahora. Y un elemento importante es que nosotros estamos pasando por un conjunto de generaciones, desde los baby boomers o la generación silenciosa, aquella que no decía nada porque si no lo miraban mal y sencillamente ni siquiera se atrevía, hasta lo que tenemos ahora mismo los alfa, que para el 2025 serán los nuevos centennials y estarán entrando a la universidad y seremos los que tengamos que recibir. Yo no, por ejemplo, porque ya no espero estar allí. Y esos cambios de generación han tenido un impacto en el desarrollo de la inteligencia artificial y en la percepción del comportamiento ético que se debe esperar de ella, y por eso lo menciono. Por otro lado, hay todo un conjunto de elementos que son importantes, el caso del liderazgo, la parte intergeneracional, la diversidad, los derechos humanos, los puentes que deben haber entre los diferentes usuarios y tipos de organizaciones, que lleva a una gestión del conocimiento, que si para algunos dicen, bueno, pero eso no tiene nada que ver con inteligencia artificial, lo que sí les puedo decir es que el conocimiento es la materia prima, en cierta manera, de lo inteligente. ¿Ok? No hay inteligencia artificial sin conocimiento. Eso no quiere decir que el conocimiento va a ser perfecto, eso no quiere decir que el conocimiento va a ser estático, y eso no quiere decir siquiera que sabemos qué conocimiento necesitamos. El tema precisamente es que hay que reconocer que el conocimiento permite aplicar estrategias y esas estrategias te permiten resolver problemas, que al final es lo que debe hacer toda persona orientada a la tecnología para beneficiar a la humanidad. Por otro lado, también el hecho, y lo menciono acá porque en la parte ética ahora se toma en consideración el hecho de el hemisferio izquierdo, lógico-matemático que tiene todo ser humano, o por lo menos así lo identifican los especialistas del cerebro, y la parte visionaria artística. Porque allí, cuando la inteligencia artificial trata de entrar a hacer esas funciones que son netamente calificadas como humanas, hay un problema de ética. Y le voy a hablar algo de cultura por eso. Ahora, nosotros estamos aquí por la ética en primera instancia y de hecho debíamos decir que todo el que esté en tecnología, esa es su primera misión. Su primera misión no es resolver el problema tecnológico de la empresa inmediatamente tal y como lo quieran para ganar rédito. Eso es bueno, es necesario. Yo no creo que ningún inversionista o dueño de empresa o junta directiva le aprobaría a usted un presupuesto simple y llanamente para ver qué va a pasar, con excepción que tengan una unidad de investigación y desarrollo y prospectiva tecnológica, que en Panamá muy pocas empresas lo tienen. Yo asesoro a un par de empresas que hacen eso, pero en general no tienen investigación para ver qué va a pasar después o dentro de 5 años, porque queremos rédito inmediato. Pero luego, primero la ética, la inteligencia artificial y luego entonces todo este concepto que ustedes ya deben saber, nada más lo he puesto para referente, de la transformación digital y el hecho de una cuarta revolución industrial, que si bien viene de unos 10 años atrás, no es hasta el 2016 cuando formalmente el Foro Económico Mundial, ¿verdad?, con sede en Ginebra, si no me equivoco, prácticamente dijo, estamos en una cuarta revolución industrial con todas sus implicaciones. Implicaciones que van desde ir de la parte
meramente de mecanización, y antes de eso, lo que fue la agrícola, la parte agrícola, donde éramos recolectores, hasta pasar por toda una serie, a llegar ahora a la robótica, la Internet de las cosas, las tecnologías exponenciales y toda ese mambo jumbo, como dicen los gringos, que nos tenemos que tragar los usuarios, los clientes, los especialistas y los investigadores. Esa transformación digital requiere, para empezar, una transformación personal, porque en realidad no se trata de una transformación desde el punto de vista tecnológico. Lo tiene la tecnología, pero si tú no cambias tu punto de vista y tu paradigma, tú no transformas. De hecho, ninguna organización, no importa cuál sea, inclusive su familia, no se transforma y es mejor o se supera o evoluciona si no toma la decisión de cambiar de hábitos o enfocar las cosas de otra manera. Por otro lado, la transformación digital, la revolución industrial 4.0 nos trae todos estos elementos que ahora, hace un tiempo atrás, parecían como del siglo X y ahora es de hoy. Eso no es mañana, eso no es pasado, eso está pasando aquí en Panamá todos los días, en mayor o menor grado, quizás no de la manera tan ordenada como quisiéramos, pero se está dando. Entonces la pregunta es si estamos conscientes de esa situación. Y el otro elemento es que si todo esto que está aquí alrededor no tiene como elemento común el servir a la persona humana, entonces estamos en serios problemas, porque tendremos una sociedad meramente mercantilista que está orientada a lo material y no puede llenar las necesidades más trascendentes del ser humano, y que justamente ahí es donde se presenta el problema ético. Ahora, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es no está bien definida, de hecho, todavía. Mis amigos de neurociencia, algunos en Panamá que trabajan neurociencia y que analizan la parte estructural del cerebro, o sea, ven cerebros, prueban el electrodo, ven cosas, y otros fuera, no se sabe realmente todos los lugares donde nosotros procesamos las señales o tomamos decisiones. En consecuencia, no hay una definición consensuada de qué es inteligencia. Y yo he puesto aquí a dos extremos. Por un lado, el caso del autismo, porque trabajo, y de hecho debo decir trastorno del espectro autista, porque vamos a llamarle autista, aunque no debe ser el término correcto, pero es más corto, es un ser humano con un sistema operativo diferente. Él no está en su mundo. Él está en nuestro mundo, corriendo en su versión de sistema operativo. Y eso, si no es comprendido, pues cómo la tecnología lo va a ayudar, por muy inteligente artificial que sea. Y el otro extremo son los adultos mayores, en este caso es mi tía Vilma, que tiene Alzheimer en una fase intermedia avanzada ya. Cómo la tecnología, sea inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, caras, pasos, movimientos, puede ayudar a esa persona a poder sostenerse más en el tiempo y además mitigar los efectos de una enfermedad que la va acabando poco a poco. Entonces, ¿por qué es importante estudiar esto? Y yo no me voy a centrar generalmente en las grandes empresas, me voy a centrar en la aplicación a las personas, porque en eso es que estoy, porque no se sabe. Y si no se sabe, se investiga. La razón del investigador es por eso, porque no lo sabe. Por otro lado, es importante que nosotros, las personas que saben del dedo del cerebro, indican que tenemos tres niveles de cerebro. El cerebro reptiliano, ¿sí? Y no somos aliens, sencillamente el cerebro que se desarrolla en todos los animales es el primigenio, el primero, ¿verdad? Con el que son de los instintos. Un robot, por ejemplo, que no razona y que solamente reconoce algo y lo coloca, él no está pensando, él está reaccionando. El cerebro emocional, que es el que genera todo ese caudal de emoción cuando gana la marea roja y la gente salta y se tira cerveza y tira de todo, en lugar de pensar que pagaste por eso y al otro también le puede caer y le molesta y te va a crear un problema. Bueno, ese es aquel donde nosotros nos dejamos llevar. Y el cerebro racional, el deductivo, aquel donde es la parte superior del razonamiento por parte de todo animal, y en este caso animal racional, los únicos que somos los seres humanos, y que permite reflexionar conscientemente sobre nuestro actuar. ¿Okay? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, si la inteligencia no ha sido bien definida, entonces la inteligencia artificial tampoco.
no es que no haya definiciones, hay toda una plétora, galaxias de definiciones, pero digamos que podemos tomarlo como sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan como humanos, aunque realmente no lo... O sea, parece que piensan, déjenme ponerlo en términos, parece que piensan, no piensan como humanos. Yo ni siquiera sé cómo piensa mi esposa de 37 años de casado, hoy. Y eso que la conozco hace 37 años en matrimonio. Entonces, mucho menos una máquina va a pensar como yo o como otro. No hay esa capacidad, por más que nos las vendan enlatada por muchos algoritmos. Y sistemas que piensan racionalmente. En este caso, ese concepto de pensar y racional es el hecho de evaluar, como hace la economía, maximizar la utilidad en función de escoger la mejor acción que tengo que hacer. Y los sistemas que actúan racionalmente, los robots, por ejemplo, de Boston Robotics, que calculan de una manera muy ágil cuáles son las diferentes direcciones donde tienen que dar y el esfuerzo que tienen que utilizar para poder bailar. Y lo ponen en un video y más de 4 dicen, eso es puro CGI, puro montaje. Pero no, sí lo hacen. Tengo amigos en Boston, en MIT, gente que visita Boston Dynamics y yo le pregunté, oye, ¿eso es verdad o eso solamente es montaje para mostrar el concepto? Dice, no, no, ya lo están haciendo. Entonces, esa promesa o ese deseo de que para el 2050 el mejor grupo, el mejor equipo de robots pueda ganarle al mejor equipo de los selectos del fútbol internacional, quizás se dé, yo no sé. Eso fue propuesto del año 2000. Y por supuesto hay diferentes sabores de inteligencia artificial, desde la robótica, que es lo que encarna, si es que tuviera carne, ¿verdad? Pero vamos a decir embodiment, ¿no? Le pone un cuerpo a esa inteligencia para que se vea la acción física de la toma de decisiones, hasta la parte de raciocinio o deducción, más que nada llevada por la lógica matemática, o en el caso de las redes neuronales artificiales, que ahora son profundas y antes no se podía porque no había poder computacional para eso, pues son más que nada captadoras y acumuladoras de un patrón, de un modelo matemático de pesos, de números, que no se sabe muy bien cómo se da, pero está allí y responde a ciertos patrones. Entonces, la inteligencia artificial tiene muchos sabores y hay que diferenciar, como mi estudiante, el estudiante Guzmán, proveyó este insight que conversábamos. Profesor, hay que hacer una diferencia entre el sistema autónomo y el sistema con inteligencia artificial. Eso no quiere decir que un sistema con inteligencia artificial no pueda ser autónomo, pero hay sistemas que son autónomos que honestamente la única inteligencia que tienen es la del simple programa que alguien hizo para que respondiera un if then else en función de las entradas. Por ejemplo, un semáforo de los normalitos que tiene un tiempo, pasa su contador, él es autónomo y él te cambia la luz, él no te pregunta a ti para eso. Mientras que puedes tener otros que en función de lo que es el comportamiento del flujo de tráfico puede tomar decisiones y sincronizar con otros y ayuda inteligentemente, entre comillas, a que haya un mejor flujo en momentos que son picos. Hay que ser sincero, ninguno de esos sabe ni siquiera qué es lo que está haciendo ni por qué lo está haciendo, y es ahí donde está mi punto de vista con la inteligencia. Por otro lado, ¿verdad? Está la inteligencia popular, la de las películas. Aquí va a venir Terminator y nos va a acabar todo y la gente tiene un temor a Starlink que va a acabar con todo el mundo, ¿verdad? Y con la Umbrella Organization, como quiera que se llame. Y está la inteligencia artificial de todos los días que está en nuestro celular, que nos escucha, que nos habla, que nos toma fotos, que ajusta nuestra imagen con Fuzzy Logic para en caso de que nos estemos moviendo, trata de encontrar a través de una serie de algoritmos. Está Alexa, está, qué sé yo, tantas cosas que están por allí y que las usamos todos los días, que tienen mayor o menor inteligencia. Eso es la parte que tenemos que medir. Bien, así que la inteligencia artificial entra en las cosas de nuestra vida. Y si hablamos rápidamente del origen, esto viene desde el 56 hasta el 2021. Lo interesante del 56 y antes es que ya Sócrates, a pesar de que no lo estaba declarando, ya estaba dando los conceptos fundamentales de la inteligencia artificial para que después Alan Turing y todo grupo de gente en Dartmouth College lo estructurara.
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial involucra filosofía, matemática, biología, economía, estadística, probabilidades, hasta elementos físicos, ¿verdad? De todo, sociología, psicología, dependiendo, por supuesto, del tipo de tecnología. Y ahora estamos en la era del OpenAI, que todavía no es una realidad, pero que con GPT-3, GPT-4, GPT-5 y GPT-N, cualquiera el que conozca de redes neuronales transformacionales, ¿verdad? Que básicamente son generativas, va en teoría de que a automatizar la programación, haciéndola todavía más low code de lo que ya es, ¿no? En función de que yo te diga, yo quiero un programa así, yo te lo genero. Los programadores y desarrolladores me imagino que deberán estar los muertos y los vivos dándose vuelta unos en su silla y otros en su sarcófago, pero todavía eso tiene sus elementos, pero yo diría que eventualmente lo va a hacer. Y eso va a llevar a una parte ética, por supuesto. Así que la inteligencia artificial es una variedad. La inteligencia artificial trata de descomponer la inteligencia humana en sus procesos más simples para poder comprenderlos, y es allí donde tiene parte de sus problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano no es partes por separado. Mi oreja, mi oído, mi ojo no puede trabajar, no puede vivir solo. Puede quizás mantenerlo vivo, el tejido, pero no su función. Entonces, nosotros somos un conjunto, y el científico, los investigadores, al separarnos en pedazos, o sea, desde el punto de vista conceptual, para estudiar los diferentes sistemas inteligentes a los diferentes niveles que nosotros somos, la integración no sale muy bien y muchas veces los resultados no son los que esperábamos. La inteligencia artificial se divide en débil y en fuerte. Estas son las dos escuelas principales. Ahora hay una escuela integrada donde la débil es lo que tenemos ahora. La fuerte no existe y sencillamente no existe. Podemos ver muchas películas y nos pueden contar mucho cuento, pero honestamente no existe, porque si existiera, entonces tendría conciencia como la tiene el ser humano. Y el ser humano todavía no sabe ni siquiera cómo la conciencia emerge de nuestro cerebro, de nuestra mente, que son dos cosas diferentes. Ni los filósofos, hablando abstractamente y estudiando los pensamientos, ni los neurocientíficos conocen dónde está la conciencia, pero lo que sí sabemos es que la tenemos. El tema es que como no sabemos cómo funciona, no la podemos replicar y no existen máquinas conscientes el día de hoy que estamos hablando a las 7:21, a menos que yo me haya obviado el último email o el último paper que ha salido, pero no lo hay. Cualquier cosa que nosotros veamos comercialmente no está consciente desde el punto de vista de la inteligencia artificial fuerte. Ahora bien, la inteligencia artificial débil es sumamente poderosa, se viene utilizando desde los años 70, capaz de resolver una tarea particular. Esos son los típicos sistemas expertos, que ahora también con un buen script o una buena codificación y estrategia lo tienes en un softbot, que la gente dirá que no es un sistema experto, pero al final lleva una estrategia similar, ¿ok? Existen los asistentes virtuales, los robots para tareas específicas, ¿verdad? Como algunos para ayudar a adultos mayores con su Alzheimer o para hacer tareas del hogar, aunque no tengan idea de por qué lo están haciendo ni si les deben dinero o no de sus convenientes seguro social o seguro educativo, no sé. Así que las habilidades cognitivas, creatividad, el experimentar emoción, son las características de los agentes inteligentes de software fuertes, que no existen, como les digo, y que algunos han dicho que desaparecen, pero en realidad no han desaparecido, solamente mutan como el SARS-CoV-2. Quiere decir esto que sí, Machine Learning es bueno, redes neuronales artificiales y Deep Learning es bueno, árboles de decisión y Random Forest y todo lo demás, eso es bueno. Pero todo eso existía en 1996 cuando yo estudié, y de hecho venía desde los años 80 y un poquito más atrás. El concepto de agente inteligente, en el fondo, al final, es lo que encasilla a todas las tecnologías de inteligencia artificial y metodologías en lo que se llama el avatar, o aquella conceptualización de que integra toda una serie de diferentes funcionalidades y tiene una serie de características. Por ejemplo, una de ellas es la benevolencia.
O sea, ¿qué pasa si el agente no es benevolente y está haciendo, es tu inversionista, es tu trader para algún tipo de inversión y no le da la gana de hacer bien la inversión porque no le da la gana, pues está disgustado contigo? O sea, no nos conviene que las máquinas quizás sientan ni sean conscientes más allá de lo que nosotros querramos que sean. Y hay que, como dice Agents of Shield, hay que ponerle un escudo y hay que ver esto con cuidado. No quiero decir que no se haga, lo que quiero decir es que hay que evaluarlo muy bien y veremos por qué. Machine Learning es toda una historia, ¿ok? Este pedazo, cuando en 1996 yo traté de hacer algo que era más profundo que 2 layers, me dijeron, no haga eso porque la parte computacional, la computación no va a alcanzar. Ese es un problema de teoría computacional no resuelto. Bueno, 2006, 2012 vinieron y ahora estamos corriendo sistemas paralelos en la nube y con alta disponibilidad y ya esta es otra historia. El tema es que la mayoría de las veces no hay una explicación y son black boxes o cajas negras donde realmente, ¿sí? Donde realmente nosotros no sabemos por qué lo hizo, aunque confiamos que lo que hizo lo hizo bien, ¿ok? Primero, no sabemos por qué lo hizo ni cómo lo hizo, porque el modelo que se genera producto de los procesos de aprendizaje de la red neuronal se genera dentro de la caja y no presenta mayor explicación. Eso no es malo, eso sencillamente es diferente, porque justamente una de las características de los sistemas inteligentes expertos en su momento, los años 80, 90, que fue el periodo de gloria prácticamente de nacimiento de eso y que la inversión en dinero estaba allí, era que te pudiese decir, ¿por qué tú me bajaste el salario? ¿Por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a querer estar en control de sus actividades. Así que el hecho de que ahora estén proponiendo, eso fue hace creo que un año atrás, proponiendo un robot humanoide que sea una enfermera precisamente para mitigar los problemas de que se afectaran personal sanitario con el COVID-19, nos queda en que, bueno, y entonces, ¿quién es responsable de un mal practice aquí? Y esos son los detallitos que, si bien nosotros aceptamos tecnología, no necesariamente nos conviene. Ahora, ¿qué se ha estado haciendo en Panamá? Honestamente, en Panamá se ha estado haciendo inteligencia artificial por varios años. Quizás no tan profundamente, quizás no con la intensidad que yo hubiera deseado, ni si quizás yo mismo, porque estaba un poco decepcionado del ramo diciendo, pero esta cosa no va para ningún lado. Otros como el doctor Víctor Sánchez, también que comentamos mucho, decía, ay, Víctor, esta cosa no va como que no avanza. Y es cierto, la inteligencia artificial periódicamente pasa por inviernos y primaveras. Ahora mismo estamos viviendo una nueva primavera de la inteligencia artificial. Es un boom comercial, es un boom tecnológico, hay mucha librería, herramientas salen hace cada rato, hay conferencias y papers y artículos por todos lados. En 1980, por ahí, entre el 80 y 86, hubo lo que se llamó el invierno de la inteligencia artificial. Las empresas, las grandes empresas, retiraron sus inversiones. La gente quería hacer un cerebro interconectado y la gente, todo el mundo abandonó. Pero era el poder computacional. En el 2018 se hizo aquí New Friends, una conferencia, y la menciono porque precisamente da un nuevo impulso a la realización de actividades de inteligencia artificial un poco más sofisticadas dentro de la Universidad Tecnológica y de otras universidades, porque fue un esfuerzo de prácticamente 6 universidades que nos unimos con los colegas de Boston, de España, de Holanda. Y el enfoque fundamental era el uso, y es todavía el uso de robots sociales para la salud y la educación. Específicamente este robot que está aquí, que no se ve, para algunos será muy bonito, pero que en realidad hay nuevas versiones, ha sido aprobado por Senacid y de hecho ya está construido para niños con el trastorno del espectro autista, porque la movilidad del robot ahí no es lo importante. Ahí lo importante es el atractivo del árbol, porque se determinó que un árbol era lo suficientemente balanceado para que la atención del niño pudiese estar allí. Entonces, cosas tan detallistas como esta se tienen que tomar en consideración cuando usted tiene un diseño centrado en el usuario, no importa qué tecnología sea. Ok, tenemos el caso de Kelvin Alvarado, que ha estado estudiando esto conmigo, pero que más que nada el crédito es de él.
desarrollando un sistema recomendador. Algunos dirán, oye, pero eso ya existe. Sí, yo no estoy diciendo que no exista, lo que estoy diciendo es que la gente está haciendo. Y así como muchos otros que me están escuchando y mucha otra gente que yo conozco ya están desarrollando cosas. El tema no es desarrollar, el tema es cómo lo utilizas, cómo, qué cosas pones. El caso de la tecnológica que está usando Alex PPL, que es un sistema para la enseñanza de la matemática y que Senacid compró 10,000 licencias hace unos 4 años atrás y que durante la pandemia ha servido más o menor con respecto a eso, lo que se llama enseñanza justo a tiempo y adaptativo, tratando de determinar qué necesitas tú exactamente con respecto a tu material. Y esto es una replicación, no es una replicación, es otro proyecto en el que estamos trabajando, tratando de aplicar esto en unos trabajos de graduación, y el hecho de que también con la misma organización se ha utilizado la parte de inteligencia artificial para procurar la parte de seguridad en la transmisión de los datos. Sí hay otra gente que lo haya hecho, pero la cuestión es que en Panamá se están haciendo estas cosas y eso es importante. En algunas ocasiones con un paradigma neto de agentes inteligentes de software y en otras, otros paradigmas que en este momento sería muy largo de enumerar porque es toda una disciplina. Recientemente nos hemos integrado a un proyecto de Panamá, Colombia y Suecia del 2020 al 2022 que es para adultos mayores para salud preventiva haciendo ejercicio. Pero si usted se fija en las herramientas que vamos a utilizar, se utiliza reconocimiento de patrones, en este caso visual a través de una app, para saber si la posición de la persona, del brazo, del ejercicio está siendo bien hecho, porque es para adultos mayores, guiarlo, tratar de hacer un diagnóstico de lo que debiera estar haciendo en función de lo que el entrenador para adultos mayores debía hacer. Y además de eso, posteriormente se le van a incluir robots que sirvan como los compañeros. Porque ustedes tendrían que ver, considerando que para el 2050 un cuarto de la población mundial va a ser adulto mayor, que la gente, los jóvenes y los hijos están trabajando, va a pasar lo que pasa en Japón. En Japón los robots de casa, perritos, surgieron porque la gente estaba sola y necesitaba un perrito, pero no querían que fuera de verdad porque si no iba a ensuciar, pero que fuera cariñoso. Eso fue Aibo de Sony, básicamente al inicio de los años 2000. Yo estaba aquí Sony trajo Aibo y todo el efecto era que era un robot emocional que te trataba de calmar, ¿ok? Entonces vemos que hay interacciones con las personas, porque si tú diseñas algo y prometes que ese algo va a ser algo terapéutico o va a ser algo que funciona para la persona, sería falto de ética si no lo hace. Y sería falto de ética si estando en presencia de las personas, captara datos o información que no son correctos de acuerdo a las leyes y reglamentos de protección de datos personales. Y el que desarrolle los algoritmos o programe toda la infraestructura tendrá que prever que eso no se haga y sea garantizado. ¿Okay? Que muchas veces andamos corriendo y eso decimos, no, eso no va a pasar. Hay un proyecto de Senacid que no ha incluido nada aparte de todavía de agentes inteligentes de software y softbot, pero que, por ejemplo, este proyecto ganó precisamente para que sea utilizado con la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. ¿Y cuál fue la motivación? Estamos en COVID-19. Los que tienen que ir a hacer su residencia o sus visitas no pueden hacerlo. Si no, no se van a graduar. Entonces, ¿cómo tenemos un hospital virtual, pero que eventualmente sea guiado y apoyado por inteligencia artificial para facilitar los diagnósticos, siempre y cuando dosificando bien en qué momento se puede y cuándo no se puede utilizar lo artificial? Porque eso tiene implicaciones legales. También hace 10 años estuvimos trabajando en una idea, pero esto no ha prosperado. No, por lo menos yo no me he enterado, he dejado la pista, pero es cómo utilizar agentes inteligentes de software para enseñar mejor a los desarrolladores a trabajar globalmente. Sí, yo sé que la gente sabe usar GitHub, que tiene repositorio, que se conecta con gente. Eso pasa cuando tú sales de la universidad, pero en la universidad eso no se te enseña. Y no se te enseña simple y llanamente porque no alcanza el tiempo con la gente que tenemos aquí localmente ahora para conectarte con gente que está en Turquía, Inglaterra y Estados Unidos, como lo hice yo por 10 años probando el proyecto para otras cosas. Es mucho del sistema educativo
adaptarse a la realidad del mundo de producción es una rampa bastante inclinada que requiere de toda una transformación cultural y digital de los docentes, pero también de las empresas para comprender esa interacción. Entonces, digamos que la gente inteligente pudiese ser un intermediario precisamente para facilitar estas cosas. Ya eso veremos si prospera alguna vez. Y bueno, los proyectos de telemedicina en diferentes lugares que se están haciendo y de los cuales algunos yo formo parte. Lo interesante de esto es que estamos hablando de data sensitiva, porque la data de salud de un individuo es cuidadosa. Nadie quiere que alguien se entere, ni siquiera remotamente, que tiene VIH-Sida, por ejemplo. Porque sencillamente hay toda una serie de ostracismo, separación que le puede caer. Entonces, aquí entra ciberseguridad, aquí entra seguridad informática, aquí entra inteligencia artificial, ciencia de los datos y todo lo que usted quiera, porque tú quieres explotar esa gran cantidad de datos para poder hacer prospectiva y poder ver tendencias e inclusive diagnósticos más certeros, pero ¿dónde está la ética ahí? Entonces caigamos en la ética, pero veamos este video rapidito. Si es que funciona. Yo creo que no va a funcionar. Así que este ha sido un pequeño intermedio donde había un video donde un robot. No hay ningún problema para eso. Y hay todo un ecosistema. Yo esto desde hace como 2 años o 3. A estas alturas del partido eso se ha multiplicado. Hay de todo, hasta de garaje, para pequeñas rutinas. Es todo un gran ecosistema de proveedores de servicios. Todo el mundo quiere dar mecanismos de inferencia, mecanismo de gestión de conocimiento, la mejor estructura para poder hacer reconocimiento de patrón. O sea, todo el mundo, es toda una industria. A diferencia de cuando yo vine, que prácticamente casi era yo. Y eso no es en Panamá, por supuesto. Por otro lado, los organismos internacionales como la UNESCO le han puesto el ojo a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay un elemento social. Si antes teníamos una brecha digital, ahora la brecha va a ser mayor. La pandemia nos ha dado evidencia de que ya teníamos problemas. El uso de la tecnología ha resuelto parte de esos problemas, pero al mismo tiempo ha creado otros problemas al darse cuenta que no todo el mundo la puede usar. Y si encima de eso tratas de hacerlo inteligente, pues no tienes dispositivo ni ancho de banda ni otras cosas. Entonces tienes otra nueva división de los que tienen y los que no tienen. Y esto es importante porque ahí es donde entra la ética. La ética es básicamente el análisis sistemático y crítico de la moralidad de tu comportamiento de acuerdo a factores morales que guían la conducta humana en una determinada práctica o sociedad. Por ejemplo, la deóntica, ¿no? La deontología es la ética del ejercicio médico. ¿Cuándo y cómo pueden decidir sobre la vida de alguien, bajo qué condiciones? Todo esto de que si te vacunas obligatoriamente o no, entra dentro de esos elementos. Entonces, el tema es, estamos siendo éticos a la hora de aplicar la tecnología, pero más aún, estamos siendo éticos a la hora de construirla, porque esto viene desde la base, ¿sí? En el ámbito tecnológico ha proliferado el uso del término autónomo, pero algo que es autónomo puede reflexionar en teoría sobre su propio actuar. Y si no lo puede hacer y comete un error, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién juzgamos sobre esto? ¿Al desarrollador? ¿Al que hizo la librería que yo usé? ¿Al que me dijo que lo hiciera? ¿A la compañía que me lo compró? ¿O al gobierno que no reguló? ¿Por qué le interesa mucho a la gente de América Latina? Nada más porque somos 652 millones de gente. Es una de las áreas, es una de las regiones del mundo que está creciendo más rápido. Y por eso estudiar informática y sobre todo tecnologías exponenciales, entre esa inteligencia artificial, es muy importante para poder estar en el mercado laboral y ser competitivo. No es lo único, pero honestamente, si ya en informática hay una gran demanda a nivel global, tanto como de la CPU y los chips que no se están produciendo a la velocidad que se quisiera por el problema del COVID-19, ahora en inteligencia artificial, donde todo el mundo quiere hacer las cosas inteligentes o llamarlas así. Panamá le interesa porque quiere ser un hub digital, o así lo dice.
América Latina, la parte financiera, se ha preocupado para ver en esas inversiones, pero imagínense, yo no sé si se ve un poco claro, pero en una de estas partes, una de las consideraciones que le preocupa a la gente es las consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial. Los costos, sí, hay una inversión, lo ven como positivo por la autonomía, pero el problema legal y el problema ético todavía les preocupa. No quiere decir que no lo estén adoptando. Algunas veces lo adoptan y después escriben las leyes, como pasa todo en tecnología, ¿verdad? Que la tecnología va primero y después va la ley para ajustar. ¿Y qué riesgos tenemos? Bueno, tenemos a mayor automatización y capacidad operativa, mayor importancia cobra el diseño y la programación de los sistemas y máquinas provistos de IA y de cualquier tecnología. Eso no es nuevo. Esto viene desde el primer momento que se creó la máquina de vapor. La primera herramienta que se tuvo. ¿Quién tiene la culpa? ¿El hacha que te acabo de tirar o yo que te tiré el hacha? Por supuesto, en ese caso era un objeto inanimado, yo lo tenía que animar, tenía que tener. Pero si yo digo que todo es autónomo, inteligente y decide por ti, te facilita, entonces, bueno, también tiene responsabilidades, porque con los derechos vienen obligaciones. Entonces, algunas de las cosas de los riesgos, destrucción de puestos de trabajo. Señores, esto ya ha pasado desde que llegó la máquina de vapor y la gente que iba manejando caballo con el carruaje dejó de tener ese trabajo y se tuvo que mudar. Pero el tema no es ese, el tema es si alguien hace algo o ayuda para articular para que la fuerza laboral vaya transitando hacia otras áreas y que honestamente hay espacio para todos. La manipulación de seguridad y vulnerabilidad. Bueno, eso se ha documentado mucho acerca de las redes sociales y quién explota nuestros datos y que hace cosas con ellos y que nunca los borra, y las elecciones en los Estados Unidos y la incidencia, ¿no? La afectación. La transformación de las relaciones humanas. Si yo solamente quiero hablar como un avatar y solamente con el softbot y no quiero hablar con el que está al lado mío, porque yo no tengo problema de que el avatar o el robot o el softbot se sienta, no tengo problema con eso, estoy teniendo serios problemas, porque me estoy poniendo, soy asocial. Y nuestra cultura y nuestra identidad humana es ser sociable. Somos seres humanos porque nos reflejamos en otros, ¿verdad? Y la erosión de la sociedad desde el punto de vista de que la información puede fluir a áreas que no son correctas y con ello puede afectar la vida de la persona con sus derechos. Otro riesgo, rendición de cuentas. Explicabilidad. ¿Por qué tú decidiste apagar tal cosa? Ah, no, porque yo soy una red neuronal, yo no se tiene acceso al modelo, se tiene acceso al modelo, lo que pasa es que va a haber un montón de números y no puedes de ahí extraer las reglas que en el caso de los sistemas expertos basados en lógica tenían reglas explícitas, if then else, que no son iguales pero parecen ser a las otras, y tú podías preguntar por qué pasa esto. En algunos casos, y eso se queja mucho la gente de la explicabilidad, explainable AI, inteligencia artificial que explique el porqué. Y una vez más, que sea imparcial, que se mantenga la privacidad de mis datos. El tema aquí es complejo, porque si tú necesitas muchos datos para entrenar modelos y quieres que sean privados los datos, tú tienes que hacer algo para que esa privacidad se mantenga. Sí, yo sé, quitas esto, pones lo otro, pero en algunos momentos lo que vas empezando es a hacer discapacitado el proceso de aprendizaje del modelo. Y entre más elementos para tomar decisión, mejor. Entonces, este es un trade-off o un intercambio, ¿verdad? Entre privacidad y seguridad. ¿Es esto nuevo? No, hombre, esto es viejo. Este artículo es del 2003. Y antes de eso, del 1990 ya estaban escribiendo. Y yo creo que el día que Alan Turing habló de la inteligencia artificial, por eso escribió su artículo, donde él mismo pensó las preguntas que le iban a hacer en contra de lo que decía y se las contestó justamente para tener el argumento cuando la gente ya venía a hacerle la pregunta en contra. Así que esto es más viejo de si es conveniente y cuándo es conveniente usarla. Miren, por ejemplo, en el caso de Maising, 1972, yo no trabajé con él, pero trabajé con una versión más adelantada en el 86. Nunca se puso en producción porque era un sistema de diagnóstico para enfermedades infectocontagiosas y los médicos decidieron, a pesar de que un médico
y uno de ciencias computacionales lo construyeron, dijeron, no, esto no se va a poner en producción y nunca se puso. Sin embargo, es la base de la mayoría de los sistemas inteligentes o sistemas expertos que vemos ahora y hasta de los chatbots. Utilizan el mismo concepto, ¿verdad? Por otro lado, ¿América Latina ha hecho estudios en esto? Sí. Ahí está Carolina Aguirre, es una especialista que fue llamada por la UNESCO. En el momento, la UNESCO ha establecido un código que va a liberar, un código, una norma, una política que va a proveer a los países miembros. La UNESCO es parte de las Naciones Unidas, así como también es la Organización Mundial de la Salud y también la OCDE, la de los Panama Papers y de los otros papers. Bueno, ella fue llamada y están liberando una norma, no una normativa, sino una política, para que con esa política de buenas prácticas los países hagan leyes y normativas. Principios éticos que deben existir: respeto a la autonomía humana, transparencia en lo que hago, robustez en que funciona como dice que va a funcionar, responsabilidad y rendición de cuentas cuando falle y que haya una justicia y no discriminación, porque eso es parte del problema que han tenido en algunos países donde la discriminación se ha dado simple y llanamente no porque los algoritmos estén mal, es porque quienes los alimentan no le ponen data que no sea caucásica. Entonces, ¿cómo va a identificar a alguien que tiene una tez más oscura? Eso pasa en algunos de los países y eso ha sido problema de derechos humanos porque tú estás discriminando. Dirás, la máquina discriminó, sí, pero alguien la alimentó, alguien la entrenó. Privacidad y control, diversidad y equidad, bienestar al ambiente, porque con todo esto virtual, señores, se consume energía. Si no, pregúntenle a Microsoft, a Google, todo lo que hacen para tratar de enfriar sus data centers, algunos poniéndolos en el fondo del mar. Entonces, estamos en un problema del clima, entonces lo estamos quizás empeorando así. Hay que ver costo-beneficio, yo no sé, eso hay que evaluarlo. ¿Y qué hacer? Hay que hacer pruebas y validación antes de implementar un sistema, pero desde el punto de vista ético, aparte de todo lo demás técnico, seguro, etcétera, 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 que usted ya sabe de pruebas unitarias y todo lo que usted quiera de los métodos. Ahora encima de eso tiene que pensar y tiene que establecerse si lo que va a hacer está coherente con lo correcto y no algo que no pueda hacer. El otro elemento es que están apareciendo regulaciones, certificaciones para empresas desarrolladoras que lo hagan bien, educación y sensibilidad y más investigación. Estas son preguntas que aparecieron en este libro de un colega mío de Jordi Albocanal y César Hidalgo, que dice cómo los humanos juegan a las máquinas. Y es interesante, ¿no? Deme un momentito, que sé que tengo unos minutos de atraso. Si un médico decide operar a una persona varias veces en vez de una sola vez cuando lo puede hacer, ¿esto es ético o no es ético? Ok, yo creo que diría que no es ético. Si un sistema inteligente, artificial, elimina un servicio que no era necesario porque analiza que no debe ser, o un proceso que no era necesario cobrar a los clientes, ¿es ético o no es ético? Fíjense que el resultado de las evaluaciones de estos señores, que hicieron varias evaluaciones, encuestas y todo más, focus group, resultó que los seres humanos juzgan más fuertemente a las máquinas cuando se equivocan que a los seres humanos cuando se equivocan. Y esto es interesante, porque si la máquina se equivoca, probablemente está arrastrando un error humano. Sin embargo, si fuera una máquina o un ser humano, el ser humano somos más benevolentes, de acuerdo a ese libro que es gratuito. Quizás debía haber colocado el link, se lo puedo pasar después a Eduardo. Harvard estudia todas estas dimensiones en un documento que está disponible en este link, que si lo tienen allá, la presentación, lo pueden compartir. Y básicamente, a pesar que no es un tema de investigación, sí presenta, y es el documento que de acuerdo a un grupo de nosotros, luego de evaluarlo, se determina que es en este momento como lo más establecido de acuerdo a una guía de buenas prácticas. Guías de buenas prácticas y códigos están saliendo por todos lados. ¿Por qué la UNESCO? Porque es importante ponerle atención a esto, porque la UNESCO no solamente viene del 2019, sino que en el sitio de la UNESCO de inteligencia artificial para la sociedad habla de detengamos la discriminación, ver qué problemas hay con los automóviles que pueden chocarse y quién tiene la culpa, cómo se usa la inteligencia artificial en la justicia,
el hecho que la inteligencia artificial se utilice en la educación afecta a tantos millones de estudiantes. ¿Qué pasa con los datos que extraen de mí? ¿Qué se espera que la inteligencia artificial genere de aquí al 2022, al 2023 en dinero? Entonces ya no es solamente un caso de que bueno, qué chévere, qué bueno tenerlo. Y el otro elemento que ellos mencionan es, no puede ser que esté fuera de la ley. Y cuando llegamos a ese punto, la UNESCO presenta esto, que ya lo va a presentar finalmente al 2021, la versión final, y Colombia ya presenta proyectos de ley y códigos de ética. Y como dice uno, cuando las barbas de tu vecino arden, mejor pon las tuyas en remojo, porque el tema fundamental aquí no es que hagan leyes y que pongan marcos éticos. El tema es que los que hagan las leyes o las propongan sepan de tecnología o por lo menos se dejen guiar para poder que se haga algo coherente y que no se limite el uso de algo simple y llanamente porque yo no sé. Pero esto está pasando en Colombia, ya pasó en Chile, ya está pasando ya en Brasil, en México, y lo conocimos en enero del 2020, que estábamos en MIT, y que justamente fue una reunión para coordinar la gobernanza de la inteligencia artificial en América Latina e impulsar el desarrollo de talentos en esa línea. Finalmente, la pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar y reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Ese es el reiniciar, ¿no? El reinicio. Eso fue el Fondo Económico Mundial, donde la Revolución Industrial 4.0, basada en la inteligencia artificial, es clave para hacer esto. Pero yo creo que se les olvidó algo. Se les olvidó incluir la ética para reiniciar, porque sería bueno que muchas otras cosas que estaban, ahora que lo viejo se pone de moda, se ponga de moda los buenos valores, el decir la verdad, ser honesto, no robar, mitigar la corrupción con ética. Eso también debe ponerse en un reinicio del mundo si vamos a empezarlo con una nueva era post pandemia y durante lo que queda de la pandemia. Gracias a toda esta gente y muchos otros más que no me ha quedado el espacio para agradecer. Entre esos Eduardo Snape también, que ha hecho sus pininos en esta área, pues hemos estado con ustedes para recordarles que el futuro de la inteligencia artificial depende fundamentalmente de cómo sus creadores integran la ética en todas las fases del desarrollo. O sea, la ética en la inteligencia artificial empieza con tu comportamiento ético y con el mío. Después hablemos si las computadoras pueden o no hacerlo. Muchas gracias. Excelente presentación. Tenemos una gran lista de preguntas, prof. ¿Me escucha bien? No, le escucho muy bien. Pregunta número 1. ¿Cómo se reduce en la inteligencia artificial el sesgo de la información? Eso es muy difícil de hacerlo porque arranca con la selección de qué data vas a utilizar. Es decir, vamos a lo que decía hace un momento. Uno de los problemas de discriminación, y eso fue estudiado por MIT, por una investigadora doctoral de raza negra, que se percató que ciertos algoritmos de reconocimiento facial a ella ni siquiera la tomaba en cuenta. Y cuando fueron a ver el análisis de datos, estaba sesgado desde el origen. O sea, error tipo 1, capa 8 en Cisco. El humano había seleccionado mal la muestra para poder entrenar por algún motivo que desconocemos. Ahora, imagínense, el que desarrolla el software tiene un elemento cultural que lo orienta a hacerlo de cierta manera también. Ese es otro sesgo. Es como, oye, voy a pensar para los africanos, voy a pensar para los asiáticos, no. Y muchas veces en la parte comercial vamos a hacer el MVP, ¿no? Y vamos a salir con esto ya. Pero la gente cree que es el último. Entonces, ahí el tema de cuando es tan sensitivo que vas a interactuar con las personas y vas a tomar decisiones en las personas, es allí donde se está poniendo el problema. Así que eliminarlo implica mucho más trabajo para que la data realmente represente al universo, que ha sido el problema siempre de la estadística y la probabilidad. Gracias. Una pregunta que tiene que ver con el tema legal. ¿Cómo podemos ayudar al desarrollo de leyes que ayuden a regular el tema de la inteligencia artificial?
Bueno, en este momento yo les sugeriría, no es que sean exclusivamente, ¿no? Pero yo les sugeriría hablar con algunos diputados. Recordemos que los diputados, los abogados, ¿no? Y los diputados probablemente conozcan algo de tecnología, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente a veces se pone muy romántica, como que idílicamente todo lo es y todo no lo es. Yo voy a llamar la atención a la ley de telesalud de este país, que fue prohijada y presentada y fue aprobada en tercer debate, creo si no me equivoco, en el 2020 por el diputado Raúl Fernández, que es uno de los independientes. Y si usted lee esa ley, se va a dar cuenta que dentro incluye los conceptos de inteligencia artificial aplicado a la salud. Pero esa ley no está, que yo sepa, reglamentada. Sin embargo, aquí no hemos pasado haciendo, y no está mal, lo que voy a decir, no es para criticar a las organizaciones, pero aquí hemos estado haciendo triage, nos estado haciendo medición del COVID, nos estaba Huawei apoyando a la Caja del Seguro Social para detección de no sé qué cosas, pero en realidad no hay un marco, en mi opinión, un marco legal que diga si la inteligencia artificial, con qué nivel de responsabilidad se tiene a la hora de un diagnóstico. Y no quiero decir que sea diagnóstico, porque puede ser rayos X, y eso lo que ayuda, es una herramienta que ayuda al radiólogo para más rápidamente identificar el problema. Porque uno de los problemas es que tienes volumen, entonces tú tienes algo que te filtra, ¿no? Pero el tema es, no hay normativa en Panamá. De hecho, no hay política en Panamá definida. Y esto lo digo con cierto nivel de conocimiento y también de comprensión, porque apenas estamos haciendo una transformación digital que el COVID-19 impulsó. Ningún CIO lo hizo mejor que el virus y la enfermedad, para que la gente se pusiera en algo. El tema es que ahora todos estamos conectados. La inteligencia artificial en todas sus versiones son como sexy y la gente los usa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablar con nuestros legisladores, organizar las universidades, los colectivos, las asociaciones, dojo, todos, y sentarse y dialogar para ver cuál es la mejor forma. Lo que yo sí les puedo, no puedo asegurarlo 100%, pero intuyo, si la OCDE está interesada, porque en la reunión de MIT estaba con todos los países de América Latina que fuimos invitados para una u otras cosas, está interesada en que haya políticas de inteligencia artificial y leyes en toda América Latina por el tema de gobierno digital, quiere decir que eventualmente tiene que darse. Lo que hay que ver realmente es cómo se va a dar y que se legisle lo que realmente es necesario y no impida ni la investigación ni el desarrollo económico. Enterado. Sí, siguiente pregunta. ¿Cómo altera la automatización inteligente al sector de educación? Totalmente, totalmente. Porque no solamente la automatización inteligente, ¿ok? Es que la sola mal llamada educación virtual que estamos teniendo, que no es más que una educación de emergencia a distancia mediada por dispositivos electrónicos y las redes, no es realmente el modelo de una educación en la cual está sustentada la forma en que el ser humano aprende, que de paso ni siquiera se sabe a ciencia cierta cómo el ser humano aprende, porque hay varias teorías de aprendizaje. Hay propuestas y hay como indicios y la gente escoge los pedagogos y los profesores de que más o menos atinamos cuando cada persona es única. Entonces, la inteligencia artificial puede servir como ese mentor, mire que no dije tutor, mentor, que pueda guiar el aprendizaje de habilidades que no sean blandas, porque ninguna máquina le enseña a un humano a cómo ser un ser humano, es otro humano. Entonces, la educación se ve afectada de esta manera. Con la tecnología, el profesor, se ha dicho por mucho tiempo, es un facilitador, sí, pero que no se vaya con eso de que yo nada más facilito y no enseño nada, no. Tu enseñanza está en la forma estratégica de cómo el otro va a aprender. Y todo lo que sea repetitivo, dejárselo a sistemas inteligentes que puedan evaluar eso. Ecuaciones matemáticas, inclusive hasta escritura y buen ensayo. Total, tenemos a GPT-3 y GPT-4 que hagan un análisis de lenguaje natural y que extraiga la semántica y en función de eso diga si lo que dijo lo dijo bien
eso es artesanal en nuestro día, aunque falta mucho para que sea perfecto. Pero motivar e inspirar el deseo de aprender en alguien por el ejemplo dado, eso solamente lo hace el ser humano. Y ahí es donde se afecta, porque el maestro y el profesor tienen una altísima responsabilidad en cambiar su paradigma mental y su comportamiento. Y además le toca a los desarrolladores de inteligencia artificial comprender dónde se detiene la línea de responsabilidad y dónde le toca al otro. En realidad son sistemas inteligentes mixtos. Es la inteligencia artificial aumentando las capacidades del ser humano, sea maestro o sea médico, no reemplazando. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué necesita hacer Panamá para lograr mayor automatización, mayor uso de inteligencia artificial en industrias como salud y ciudad inteligente? Ok, bueno, primero que todo son temas complejos. Existe un esfuerzo en la actualidad, existen esfuerzos, yo no estoy diciendo si es correcto o incorrecto, solamente ha habido esfuerzos por muchos años para la parte de Smart City, de ciudades inteligentes. Pero ciudades inteligentes es un tema amplio que lleva inclusive a problemas de ciberseguridad, como tú bien lo conoces, y de seguridad. Porque una cosa es que yo conecte muchas cosas con muchas cosas y pregúntenle a Israel por qué Israel es la potencia en ciberseguridad que es, como comentaba yo con algunos de la Embajada de Israel que vinieron y especialistas, y dice, bueno, Víctor, lo que pasa es que allá cada rato nos quieren volar del mundo. Así, y como Taiwán también, ¿no? Que tiene a China enfrente. Cualquiera se vuelve especialista en eso. Entonces tú puedes conectar muchas cosas, pero la pregunta es, ¿va a haber la inversión? Segundo, ¿va a haber la política de Estado? Tercero, con política de Estado vienen las reglas, las reglamentaciones, las normativas, y después de eso los incentivos fiscales que lo hagan sostenible en el tiempo, porque posiblemente no todo lo va a hacer el gobierno y va a ser un conjunto mixto. Entonces, ¿cómo yo tengo interés de poder que eso se logre? Y si yo hago un esfuerzo individual, se diluye, porque es una cosita que no es sistémica, no está hablando con el otro. Y esta cuestión es de protocolos, de normas. Similar pasa en todo sistema y especialmente el sistema de salud. El sistema nuestro de salud, aunque no soy dentro del sistema de salud, pero he estado colaborando, está fragmentado en algunas ocasiones. Yo creo que el COVID-19 lo ha unido mucho, porque cuando hay una guerra, hasta tu peor enemigo, si está del bando correcto, tú haces alianzas, veamos a los políticos. Entonces, el caso de la salud es un tema delicado, primero por las normativas, las existentes, empezando que no hay un registro médico del ciudadano, no hay un registro único del ciudadano, un registro médico único del ciudadano, no lo hay. Y se han hecho varios intentos y todavía están intentando, y eso no tengo que echarle la culpa a ninguna de las dos instituciones, sino al reglamento, las leyes y las normativas que tienen que cambiar para poder unificar. Pero entonces tienes una situación que no es de tecnología. Oye, uno de los dos tiene dinero y se debe a sus cuentavientes, y el otro no tiene dinero, pero si lo funden y lo unen, este va a agarrar el dinero del otro y empieza el problema. Entonces, como vemos, un problema cultural desde mi punto de vista. Tecnológicamente, científicamente hablando, la tecnología está aquí. La tecnología está ahí. O sea, la gente de todos lados, o sea, tengo esto, tengo lo otro, lo pueden. Yo creo que yo he probado durante la pandemia no menos de 7 plataformas de telemedicina y telesalud en diferentes niveles, inclusive con telemonitoreo a adultos mayores, con dispositivos y toda la cosa. Pero no existe reglamentación para usarlo. ¿Y quién se hace responsable de una medición equivocada? Internet de las cosas puestas para salud y tienes un cardíaco y ese tipo le da un ataque y su cardiólogo no se da cuenta. ¿Quién tiene o sea, es toda una cadena que no quiero con esto dar malas noticias. Lo que quiero decir es que son oportunidades de crecimiento y oportunidades de negocio que están allí, pero que no se pueden hacer solas porque es un ecosistema. Tú necesitas a los abogados, a los políticos y a los otros que pongan el espacio para que tú puedas entrar con cosas que en este momento no son aprobadas.
Y eso es importante. ¿Por qué? Porque luego va a venir el problema legal y antes de eso va a venir el problema ético. Y entonces lo que haces es que lo que pasa con toda muy buena idea, era una buena intención, pero yo me retraigo porque mi primera impresión fue mala. Y ya. Nada más veamos a las vacunas y todo lo que se dice ella, a favor o en contra, o todo lo contrario. Hay una evidencia científica, no voy a decir que es perfecto. El otro elemento es que estamos en crisis, que ante la crisis, pues alguien se va a tener que morir. Eso la gente, nosotros vivimos en un mundo ideal como que aquí nadie le iba a pasar nada. No, señores, se muere gente y todos los días. Y por COVID también y por otras cosas. Entonces tú tomas decisiones duras, pero como eso tiene un costo político, a veces no se toma. Entonces, como gracias a Dios yo no tengo ningún tipo de intenciones de esa naturaleza, pues tengo la posibilidad de decirlo que tienen que evaluar esas decisiones. Aquí se han hecho prototipos, señores, para evaluación de bioequivalencia en medicamentos. Fue un trabajo de graduación de uno de mis estudiantes. O sea, tienes el genérico y tienes el original y tratas de evaluar si realmente los dos tienen la misma composición. ¿Por qué? Porque yo te puedo vender a ti un genérico, pero realmente hubo un problema de control de calidad y cuando te lo tomas, y si el seguro lo compró, yo soy hipertenso, no me está funcionando, aunque parece que es la misma fórmula, pero no es la misma fórmula ni los procesos. Es un elemento de calidad. Otros elementos se han hecho, se ha utilizado machine learning, se ha utilizado redes neuronales para cuestiones, creo que del cáncer, tumorales. El tema también, y perdonen que me extienda un poquito, hay temor. O sea, así como los maestros a veces le tienen miedo a la computadora, a veces los médicos le tienen temor al uso de la tecnología. Y porque les quita tiempo, eso es un problema educativo y cultural. Entonces como decía, yo tengo más preguntas que respuestas, porque como he estado ahí, yo digo, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Pero se resuelve. Tengo un par de preguntas más de verdad que, profesor, el chat está encendido, hay muchas preguntas. En mi WhatsApp me están haciendo preguntas, así que voy a tratar de gestionar 2 o 3 más para ir cerrando. La primera que hacen, ya para terminar, me parece que es interesante, preguntan, ¿cómo ve usted el futuro de los empleados en un mundo con mucha automatización y mucho uso de inteligencia artificial? Depende del empleado, pero depende de la ocupación y depende de la persona. Miren, últimamente yo he tenido algunos encontrones con gente, porque yo digo que sí, es cierto que hay situaciones que se dan en el mundo y uno tiene una conciencia social, pero de ahí a la victimitis hay un paso nada más si tú te dejas, ¿no? Que en mi curso de los 7 hábitos que alguna vez he dado, yo digo que tienes esquizofrenia, eso nos lo enseñaron en los 7 hábitos. ¿Tienes esquizofrenia? No es esquizofrenia, prof, es esquizofrenia, no, esquizofrenia. Es que es lunes, es que no tengo bono, es que mi esposa no me levantó, es que tengo hambre, es que tengo pereza. O sea, es que con ese mensaje del es que otro nos roba el mandado. Y cuando nos lo roba nos ponemos bravos y entonces le decimos, ¿por qué tú lo estás haciendo? No me lo dejas hacer a mí. A ti nadie te robó nada, tú te lo dejaste quitar. Pero eso también tiene un fundamento educativo, que no solamente viene desde la escuela, viene desde la casa. Porque los valores y el deseo de superación, si bien tú puedes tener limitaciones económicas, está dentro el crear corazones de león en lugar de tener gatitos por ahí quejándose porque no me pagan lo que yo me merezco. Y perdone buenísimo, buenísimo. No más gatitos, leones. Sí, claro, leones, no gatitos. Porque la mayoría de que yo no voy a trabajar por eso. Y yo le pregunto a la gente, ¿tú tienes hambre? ¿Tú necesitas? Entonces trabaja. Y paralelamente esfuérzate más para salirte de ese trabajo lo más pronto que pueda, pero resuelve tu problema. No es que yo no voy ni siquiera porque ni siquiera me pagan. Digo, yo sé, yo les comprendo y usted tiene libertad, pero no exageremos. Entonces, ¿qué significa esto? Es un llamado a la atención. Tienes que tener un plan de vida, no importa que tengas 61 años como yo. Yo sigo haciendo planes de vida, asumiendo que voy a vivir más años y tengo un camino que voy a seguir después. En esa condición,
Durante la misma pandemia yo fui moviendo, yo ahora estoy en telemedicina, yo ni siquiera sabía de eso, en telemonitoreo, y después se me ocurrió, vamos a meter la inteligencia artificial a eso. De redes neuronales lo había dejado congelado desde el 2000 que regresé, lo retomé, me puse otra vez a estudiar, ay, oye, si toda esta estadística, de ciencia de los datos, hombre, todos estos modelos matemáticos, colas, pilas, probabilidades, eso lo dimos en ingeniería, pero en los años 70, 80, 90, solamente lo empaquetaste diferente. ¿Qué es lo nuevo? Redes neuronales profundas, que es poner más capas y poder unas cuantas ecuaciones diferenciales más y otros. Ok, perfecto. Pero esa es mi formación. Ahora la pregunta tuya, ¿en qué te estás formando? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? En ese momento, la automatización no te va a dominar por una razón. Primero, el Foro Económico Mundial ha determinado que los trabajos se van a dividir en 50% y 50%, porcentaje más, porcentaje menos. Una parte va a ser de todos los que hacen tecnología, crean tecnología, inventan tecnología. Porque ni modo, vamos a estar conectados y esto no se va a desaparecer. Esto va a crecer y va a empeorar. Entonces nosotros necesitamos estar conectados. Y el otro 50% es todas las profesiones que tienen que tratar con personas. No se puede eliminar al médico, a la enfermera, al psicólogo, al psiquiatra, al maestro, al profesor, al trabajador social, a aquel coach, a esa persona que le toca la fibra emocional que la máquina no ha logrado ni lo va a lograr en corto plazo. Pero alguien tiene que darle soporte a toda esta maquinaria que usted está viendo, que el mundo corre allí, pero alguien tiene que darle mantenimiento a la otra maquinaria, que es la gente que usa esa tecnología para hacerla productiva. En el momento que tú seas adaptativo y sepas de qué lado tú quieres estar, decide. ¿Tú quieres ser enfermera? Sé enfermera, pero sé enfermera transformada digitalmente. Tú quieres ser desarrollador del área tecnológica en cualquiera de sus sabores y colores, pero aprende habilidades blandas para ponerte en contacto con la gente a la que vas a servir. Una persona así jamás deja de tener alguna ocupación. En mi opinión, puede llegarle más, puede que no le paguen lo que quiera, pero siempre va a estar ocupado y adaptativo porque la tecnología va a cambiar. Lo que no va a cambiar tan fácil es el ser humano. Todavía seguimos cayendo con la misma piedra y alguien dice, vamos a utilizar la tecnología para eliminar la corrupción. Eso es imposible porque la corrupción no se puede eliminar porque el ser humano es corruptible por naturaleza. Así que la corrupción no se puede eliminar, se puede mitigar. Y no es una máquina que lo va a hacer. Yo quiero hacer dos acotaciones a ese comentario y el primero tiene que ver con lo que está tratando de hacer Comunidad Doyo. Nosotros queremos mandar el mensaje de que hay que mantenerse actualizado, la educación continua es importante, pero el uso del tiempo debe ser eficiente. No tiene sentido que tú tomes tu celular y te pases horas viendo Instagram para entretenerte, porque has perdido el tiempo. Tú puedes usar ese dispositivo para aprender, para desarrollar una nueva capacidad. Entonces nosotros tenemos que tratar de que las personas que están en esta llamada y la gente que va a escuchar esta grabación se lleve que uno tiene que usar su tiempo para crecer y tratar de dejar esas cosas que te distraen de tu objetivo principal. Y lo otro, hay profesiones que evidentemente van a desaparecer. Voy a poner un ejemplo. Las personas que trabajan aprobando créditos en un banco. Tú vas a comprar una casa y hay una señora o un señor que te dice trae la cédula, trae esto, trae lo otro, y eso va a desaparecer. Tú puedes ir a un portal, llenar todos tus datos, enviar, un algoritmo dice aprobado o no y te mandan la plata. Esa gente no está estudiando, no se está actualizando, están esperando y que, ay, si me votan, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya tienes que pensar qué vas a hacer. La persona que trabaja en una estación de gasolina, el que trabaja en una tienda por departamento, eso va a desaparecer. El retail. Yo no recuerdo la última vez que yo le pregunté algo a un vendedor en una tienda de departamento. Yo llego, cojo lo que necesito y me voy. Y ellos llegan corriendo y que, señor, yo soy el vendedor que lo atendió. Pues, nunca me atendí. Entonces yo creo que hay un montón de gente en el mundo que su trabajo obviamente va a desaparecer. Y la persona no lo ha legislado. No se ha dado cuenta. Entonces, yo no sé si debemos preguntarle al Suntrax. Cuando están haciendo impresión de casas completas y barriadas en México hace 3 años y en China hace 5. El día que aquí alguien decida invertir,
Yo no sé en qué se van a sustentar los que construyen. Bueno, los edificios son otra cosa, ¿verdad? Porque hay sus errores y todo, hay limitaciones. Pero toda una barriada empresa en 3D por una máquina o construida prefabricada dentro de un hangar y todavía la gente está buscando, digo, esos son los elementos a los que nosotros, y uno puede decir el gobierno, está bien, el gobierno tiene hasta cierto punto responsabilidad de esto, pero la pregunta siempre ha sido, el ciudadano, nosotros, o sea, la gente, tú estás esperando que a ti te cuiden, que te promuevan, que te enseñen, porque tú no aprendes. Tú estás esperando sentado a que alguien te diga qué hacer. Cuando estás viendo, bueno, ni siquiera te has dado cuenta que viene el tsunami, como le llamo yo. Yo voy por el tsunami como el número 15, desde hace 3 años que dije, esta cosa viene por aquí. Y cuando vino el COVID-19, digo, nosotros nunca vamos a regresar a una educación presencial 100%. La gente, alguien me preguntó, dije, oye, ahora en abril del 2020, ahora cuando se acabe la pandemia, yo dije, ¿se acabe qué? ¿Qué pandemia? Si yo tengo colegas que trabajan en las Naciones Unidas y en la OMS y me decían, estas cosas son como 3 años, y que no, que ahora en abril se acaba. Cuando llegó mayo, dije, bueno, en el segundo semestre, yo lo veo bien en el 2022. Y la gente dice, ay, pero ¿tú qué piensas? Señores, no es que uno sea ni genio ni nada que se le parezca. Redes, pregunta a otros, conéctate con la gente correcta, colabora, trabaja en equipo. La comunidad Dojo es oro en polvo. Yo recuerdo cuando Eduardo empezó esto y la lucha con otro y mira cómo ha crecido. ¿Por qué? Porque hay una voluntad de beneficio que al final, siendo una innovación y un emprendimiento social, porque ya sea aquellas que se hagan millonarios o no, eso no importa. No todo tiene precio, pero todo tiene valor. Y el valor muchas veces es mayor que el precio. Y Dojo y todas las comunidades y la fuerza de la comunidad tiene valor. Cosa que las computadoras no tienen ni la más mínima idea, por más que tú las conectes y le pongas algoritmos deductivos que traten de determinar si estamos en sinergia o no. ¿Por qué? Porque parte de la situación de sinergia implica emociones y gestionarlas, y las máquinas no tienen. Entonces, aprovechemos los elementos más maravillosos que tenemos, que es nuestra propia humanidad. Sirvámonos de la tecnología inteligente y racionalmente, usándola cuando se debe y cuando no. Pongamos las cosas artesanales y rutinarias allá y disfrutemos la vida 80-20, 20% para trabajar y 80% para disfrutar con los amigos. Yo dije, yo no vuelvo a ir a una conferencia presencial, ni tampoco a hacer un viaje de trabajo si lo puedo evitar. Si yo viajo ahora, es para turistear, porque ahora durante la pandemia yo me lo he pasado haciendo proyectos aquí sentado y cosas que yo ni siquiera sabía que iba a hacer, la gente me contactaba y yo digo, bueno, entonces no vamos a decir que no. Entonces, fíjense que esto es cuando alguien preguntaba, ¿qué hacen los estudiantes? ¿O qué debe hacerse para ayudar a los estudiantes? Yo digo, la pregunta sería, tú estudiante y joven, ¿qué vas a hacer tú? Empieza definiendo qué quieres hacer y después busca cómo vas a lograr hacerlo. Pero si tú mismo no sabes qué quieres hacer, no busques la bala de plata, porque ni siquiera la inteligencia artificial es la bala de plata que mata a todos los monstruos. La bala de plata se llama voluntad y trabajo perseverante y duro. No hay otra fórmula, ni a todos los años de la humanidad. Pregúntenle a los chinos si alguien tiene alguna duda. ¿Cómo haría una persona que escuchó su magistral presentación y dice, esto me encanta, yo quiero entrar al mundo de Machine Learning, inteligencia artificial? ¿Cuál es la ruta? ¿Por dónde empiezo? ¿Puede darle alguna orientación? Sí, yo pienso que YouTube es muy bueno. Yo pienso que Platzi es muy bueno. Y yo pienso que Udemy y todas estas plataformas son muy buenas. Eso es interesante. El otro elemento es que independientemente de todas esas plataformas que tengan, si hay algo importante en el aprendizaje humano es el tener mentores apropiados. Y recordar que el mentor, yo he sido mentor de varias personas y de mis estudiantes, porque a su vez hay mucha gente que ha sido mentor mío y todavía lo siguen siendo, porque apenas yo soy un ser humano en construcción.
hasta el último día. Entonces, búsquese un mentor, identifique una persona con la cual usted se lleve bien. No tiene que ser perfecto, tampoco espere que esa persona se siente y que, bueno, dígame usted qué es lo que debo hacer. Esa no es la opción. La opción es estudia primero, y voy a dar un ejemplo concreto, y perdonen si me pasé del tiempo más, pero voy a hablar del doctor Javier Sánchez Galán. Digo, aquí también está varios de mis ex estudiantes, ¿no? José Moreno, que, por favor, me quito el sombrero y no me lo quito delante de él porque no tengo sombrero, pues si no me lo quitara 2 y 3 veces, si no me voy a quitar el bisoñé. Pero el doctor Javier Sánchez Galán, que ahora su área de doctorado es salud experimental, pero que su maestría fue en bioinformática y que ahora mismo hace machine learning, precisamente para cuestiones agrícolas y otras cosas que tienen que ver con el Smithsonian. Cuando estaba en tercer año, yo recuerdo haber regresado recientemente de estudios y él me tocó la puerta. Yo nunca fui mi estudiante. El estudiante me tocó la puerta de profesor López, sí. Yo quiero hacer mi trabajo de grabación con usted. Estaba en tercer año, primer semestre, lo recuerdo. Y yo le dije a Javier, ¿tú quieres hacer qué? Sí, mi tesis de ingeniería con usted. Ok. Entonces yo lo que hice, ¿cómo te llamas tú? Bueno, soy Víctor, yo soy Javier, que va. Yo digo, bueno, ok, agarra todos estos 3 libros que están aquí, léetelos y estos 2 artículos, cuando te los termines, ven a hablar conmigo. Así, y así soy yo todavía. O sea, tú puedes hacer mucho por ti primero. El 90%, 90-20, ¿no? 90-10, la versión, la regla 90-10. Tú tienes control del 90% de lo que a ti te pasa. Tu acción, tu voluntad. El otro 10% del cual no tienes es, bueno, ni modo pasa, pero el otro 90% es para reaccionar. Así que Javier agarró eso, terminó su trabajo de graduación haciendo agentes inteligentes móviles con otro estudiante que era de redes. Se graduaron, sustentaron una semana antes de hacer su primer examen semestral y terminaron su carrera exactamente en el tiempo, sin haber terminado las materias todavía, pero terminaron las materias. Se fue como, la tesis ya estaba hecha para cuando iban a dar los últimos exámenes semestrales. Luchamos para la parte de la beca, se animó, se fue por la maestría, terminó haciendo doctorado y ahora enseña acá. Y su éxito, así como el de José Rangel, que es otro profesor con doctorado en la parte de visión, que está en la facultad, ¿verdad? O Vladimir Villarreal, que está en Chiriquí, o Juan Saldaña, que está en Chiriquí, o Cristian, se me olvidó el nombre, pero Cristian, que está en Santiago. Son gente que está distribuida y que fueron en algún momento, en el caso de Vladimir, no, pero con Cristian sí me senté porque me dijo, profesor, ¿usted qué sugiere? Yo le digo, yo te sugiero esto. No te puedo decir que eso es lo que va a funcionar para ti, funcionó para mí, pero por lo menos tienes algo. Entonces, todo inicia con el individuo que decide que quiere hacer algo, espera, se prepara y luego va donde alguien que lo ayude a moldear eso. No porque uno no quiera decirle desde la P a la PA, mira, haz esto, haz esto, haz esto. Pero si uno lo que quiere es ser que haya gente con autonomía, juicio crítico, lo mejor que puedes hacer es soltarlo para que se dé su par de tanganazos y golpes. Porque hasta los robots se tocan con las paredes para hacer un reconocimiento topológico de dónde están si no conocen el terreno. Si no, pregúntenle a Rumba, que está llena de chichones, la que venden en el Do It Center, la publicidad no me paga nada por eso. Se la pasa golpeándose con las esquinas hasta que aprende toda la rutina. Entonces, vamos esperando nosotros que nosotros no suframos para poder hacer las cosas. Ahí sí yo creo que es importante ver el sufrimiento en el ser humano, que no lo pueden tener las máquinas. Ninguna máquina se va a deprimir porque te borró la base de datos porque dijiste delete asterisco from ya, ¿verdad? Sin el where. Ninguna se va a deprimir. El sufrimiento, el miedo es importante en el ser humano porque es algo que te mantiene alerta. Si tú no tuvieras miedo, tú esperas que te pase el 18 ruedas por encima, porque no me da nada. Pero un miedo controlado. Entonces, tener miedo de que te va a quitar el trabajo, o que te vas a quedar sin trabajo, o ni siquiera vas a entrar a la cancha a patear pelota, es bueno. Asústate. Porque el susto, el miedo es real. Pero si el miedo por eso te congela y no te mueve, es peor todavía que el primero. Así que
Eso es lo que hay que hacer. Ponte a ver cantidad de videos, pero cuando genera un montón de preguntas y sin miedo a que te piensen que no sabes, porque realmente no sabes, ve donde alguien y pregúntale y dile, mire, yo quiero saber mejor. Y si ese no te contesta, pregúntale a otro. Porque aquí hay gente en Panamá que sí, nada más te refiero a dojo, nada más te refiero a esa sola instancia. Aquí hay gente que quiere trabajar unos con otros para hacer comunidades de buenas prácticas y que crezcamos en conjunto. Aquí hay demasiadas oportunidades, nosotros no las vemos, pero las hay. Si no, pregúntenle a los extranjeros que llegan y dicen, oye, Panamá está lleno de oportunidades. ¿Por qué eso? Eso es normal. Tú tienes una venda porque tú estuviste aquí y no las ves. Tú vas a otro lado y tú ves las de ellos. Bueno, ayudémonos a verlas entre nosotros, pues. Eso es todo. Ah, y no importa de dónde venga el mentor ni de qué país, puede ser de Kazajstán. Si funciona, úsalo. Yo quiero agregar ese comentario que usted hizo, que yo promuevo aquí en Comunidad Doyo algo que se llama el ecosistema de soporte. Debes tener un mentor o varios mentores que son personas que tú deseas ser como ellos, son metas aspiracionales, un coach o varios coaches que te ayudan a desarrollar competencias específicas, un sponsor, que es una persona que te recomienda, habla bien de ti con otros, un grupo de estudio, que son personas con las que tú te reúnes a estudiar, a prepararte y te motivan. Te dicen, Eduardo, mira, ven, estudia con nosotros. Yo sé que es domingo, pero levántate. O yo tengo mi grupo de los de las 4 de la mañana, que somos varios que a esa hora estamos trabajando desde las 3:30, estamos estudiando. Y lo último es tener una comunidad, tener un grupo de gente que aprenda contigo, que colaborativamente compartan. Comunidad Hoyo existe, está disponible para todos los que están interesados y hay otras comunidades en Panamá que también lo hacen. Y para cerrar, yo creo que es importante mandar este mensaje a la audiencia. Yo creo que para ser exitoso, no solo en inteligencia artificial, en ciberseguridad o lo que sea, tú tienes que empezar con ser una persona que vive en base a valores. Tú primero tienes que ser un buen ciudadano y una buena persona. Nadie quiere trabajar con un idiota o un imbécil. Segundo, tienes que desarrollar habilidades blandas. Tal cual como usted dijo, tú tienes que conectar con la gente, tienes que saber bailar, tienes que saber nadar, tienes que saber montar bicicleta, tienes que ser un tipo sociable, porque al final tú tienes que buscar la forma de ser cada día más humano, que es lo único que te va a diferenciar de las cosas que las máquinas pueden hacer. Tienes que dominar el inglés. Todos tenemos que hablar inglés perfectamente. Yo no entiendo cómo un país que ha tenido el apoyo de Estados Unidos desde su fundación, los panameños no hablan inglés. Y ese panameño no habla inglés, son 3, 4 que hablan inglés y todos los panameños tienen que hablar inglés. La educación debe ser en inglés aquí para poder tener acceso a mejores oportunidades. Sí, tienes que ser técnicamente competente. Tienes que saber TensorFlow, tienes que saber todas esas cosas que hay que saber, Python y todo eso. Pero al final yo creo que lo más importante es ayudar a otros a crecer. No tiene sentido ser la lumbrera y no ayudaste a nadie a crecer. Entonces yo creo que si usted coincide conmigo, esas pueden ser las conclusiones de cómo iniciar una carrera exitosa en el mundo de la inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, porque todo lo que has dicho es éticamente correcto. Listo, profesor. Con esto damos por terminada la sesión. Excelente su presentación. Gracias por ayudarnos a abrir a Maliaconf. Y al resto que están en la llamada, recuerden, mañana tenemos 2 charlas, mañana viernes, y el sábado tenemos todo el día charlas con presentadoras de clase mundial y también tenemos talleres presenciales. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y damos por terminada la sesión. Chao y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.